aromas, ecos, sensaciones, destellos. Contacto Sonoro Los Pinos. Cultura y más. ¿Qué tal? Con mucho gusto les saludamos en Contacto Sonoro Los Pinos. Efectivamente, para nosotros es un gusto tener su compañía en esta emisión de Contacto Sonoro. Les invitamos a que permanezcan los próximos minutos en sintonía y nos permitan llevar hasta ustedes la información relevante salida de allá, del Complejo Cultural Los Pinos. Así que, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Saludamos también a nuestras señales hermanas. Señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM. Señal Cuculcán 107.9 FM. El 96.5 de frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México. Y en el 1060 de amplitud modulada en la Ciudad de México. Bueno, pues los invitamos a sentarse, a relajarse, porque hoy tendremos un programa muy sabroso. Hablaremos de la cultura alimentaria y del proyecto CAP 4 con la nueva directora del Museo Sencali. Contaremos también con un reportaje sobre el Festival del Pulque que nos ha preparado Sayuri. Y daremos un vistazo a lo que sucedía en nuestro país en los inicios de los años 40 del siglo pasado. Bien, ¿están listos? Abróchense los cinturones porque arrancamos. En 1942, el mundo atravesaba por una Segunda Guerra Mundial que terminaría con la masacre atómica de Hiroshima y Nagasaki 3 años más tarde. La noche del 13 de mayo de 1942, el buque petrolero Potrero del Llano, de bandera mexicana, fue blanco de un ataque desde un submarino nazi mientras navegaba frente a las costas de Florida. El fuego alemán logró su objetivo. El buque se hundió en las profundidades marinas. Al día siguiente, la noticia estremeció al país. Los periódicos capitalinos y regionales recogieron con puntual atención el hecho que cambiaría la aparente neutralidad de México en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno mexicano, encabezado por el general Manuel Ávila Camacho, reaccionó de inmediato. Envió una enérgica protesta a las naciones del eje a través de la diplomacia sueca, pues semanas antes había roto relaciones con esos países. El ultimátum exigía que se reparara la agresión y, de no hacerlo, se tomarían las acciones pertinentes. El plazo fue el 21 de ese mismo mayo. La respuesta al ultimátum mexicano fue otro ataque submarino. Esta vez se trató del Faja de Oro, buque petrolero que corrió la misma suerte que el anterior. El presidente Ávila Camacho, por la situación que imperaba y lejos de sus convicciones de paz y conciliación, tuvo que afrontar lo que a su posición como presidente de México le requería y declarar la guerra a Alemania, Italia y Japón, considerados como enemigos de la humanidad. Recuerda el licenciado Francisco Javier Gagiola, miembro del gabinete presidencial. Día a día, la situación de México sufría con creciente intensidad los impactos de la Segunda Guerra Mundial. No éramos beligerantes, pero nuestra proximidad con los Estados Unidos nos obligaba ineludiblemente a participar en el esfuerzo bélico. La campaña submarina, iniciada y sostenida por Alemania en todo el Atlántico, había tenido efectos desastrosos para los aliados,
Así que cuando fueron torpedeados los tanques petroleros que navegaban con nuestra bandera, el gobierno hizo uso de su derecho de abgaria, con el cual se permite la requisa de propiedades ajenas, especialmente en tiempo de guerra, y se refiere a buques, por lo que se apoderó de los mercantes italianos y alemanes. Pero esto no era bastante dentro de la digna tradición mexicana. Así las cosas, el presidente Ávila Camacho convocó a una junta colectiva de todo su gabinete. El presidente explicó con su voz firme y pausada el objetivo de la reunión, que a ninguno de los presentes tomó por sorpresa. Con fundamentadas razones, expuso que era el caso de declarar la existencia de un estado de guerra entre México y las potencias del eje. La tarde del 1 de junio de 1942 fue inolvidable para la señora Soledad de Ávila Camacho. En su despacho privado de la residencia de Los Pinos, su esposo, el presidente de México, firmó para su promulgación 3 de los más trascendentales decretos en la historia moderna de nuestro país. El primero refería que desde el 22 de mayo de ese año existía un estado de guerra entre México, Alemania, Italia y Japón, considerados los países del eje. En el segundo, se autorizaba al Poder Ejecutivo dictar y establecer prevenciones generales en vista de la supresión de garantías individuales. Y finalmente, el tercero declaraba que México se encontraba en estado de guerra. La vida en México se transformó. Empezó a escasear el carbón y el petróleo. Las prácticas de oscurecimiento de la Ciudad de México, así como en algunas capitales del interior del país, fue cosa de todos los días. Se realizaban simulacros de ataques aéreos con posibles bombardeos y preparar así a la asustada ciudadanía. Miles de mexicanos se enlistaron en las filas militares estadounidenses. Se estableció el Servicio Militar Nacional con la afiliación de hombres de todas las edades que estaban dispuestos a ir al frente de guerra a defender la libertad y dignidad de México. Y fue así como desde ese año se promulgó la Ley de Servicio Militar obligatorio para todos los jóvenes a partir de los 18 años de edad. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico, contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 5512 33 29 15. Pablo Neruda, poeta del que ya hemos hablado en otros momentos, escribió de todo. En su proceso creativo, la comida tenía un lugar especial. En muchos de sus versos llega a emplear objetos cotidianos de la cocina y sus ingredientes para expresar metáforas o bien para expresar de modo literal su gusto por comer y beber. Por lo que retomamos la pluma de este gran poeta chileno como preámbulo a nuestra entrevista y darles así a ustedes una pista de lo que tratará. En unas cuantas letras. Entra y sale del carmín, del azul, del amarillo, de la más suave suavidad del mundo.
Entra en una corola precipitadamente por negocios, sale con traje de oro y cantidad de botas amarillas. Perfecta desde la cintura, el abdomen rayado por barrotes oscuros, la cabecita siempre preocupada y las alas recién hechas de agua. Entra por todas las ventanas olorosas, abre las puertas de la seda, penetra por los tálamos del amor más fragante, tropieza con una gota de rocío como con un diamante, y de todas las casas que visita saca miel misteriosa, rica y pesada miel, espeso aroma, líquida luz que cae en goterones hasta que a su palacio colectivo regresa y en las góticas almenas deposita el producto de la flor y del vuelo, el sol nupcial seráfico y secreto. Fragmento del poema Oda a la abeja, de Pablo Neruda. Pues sí, justamente en nuestra siguiente entrevista hablaremos de abejas, de miel, de cultura alimentaria. Y será nuestra entrevistada, recientemente nombrada directora del Museo Sencali, la Casa del Maíz, quien nos platique de este apasionante tema. Y para ello se quedan ustedes en compañía de Gaby Sosa con Genoveva de la Peña. Cobijados entre pinos. Entrevista. En esta ocasión tenemos el gusto de conocer y platicar con Genoveva de la Peña. Ella nació en la Ciudad de México y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fíjense que profesionalmente ha laborado en el INAH, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y como profesora en la Escuela Superior de Artes de Yucatán y también en la UNAM. Además, ha participado en proyectos de investigación y conservación de abejas nativas. Y también queremos platicarles que muy recientemente ha sido nombrada directora del Museo Sencali, que incluye, además de todo lo relacionado con el maíz, lo relativo a la cultura alimentaria. Esta conversación va a estar muy, muy interesante con Genoveva. ¿Cómo estás, Genoveva? Bienvenida. Gracias, Gaby. Aquí muy contenta de estar con ustedes, de recibirlas desde Sencali ya. ¡Qué emoción! Ya trabajando mucho en este proyecto que está maravilloso y que, por supuesto, antes que nada quiero invitar a todos a que vengan a conocer el espacio del museo, del Centro de Cultura Alimentaria y del solar. Los sábados y domingos ya el solar está muy activo. Ahorita les platico más de cada uno de estos tres espacios. Maravilloso. En otras ocasiones hemos platicado del Sencali aquí mismo en Contacto Sonoro Los Pinos, pero vámonos por partes porque hay mucho que conversar contigo, Genoveva. Sabemos que la cultura alimentaria se entiende como los usos, las tradiciones, también las costumbres y desde luego elaboraciones de los alimentos en que además influye el ciclo productivo de los mismos, de los alimentos, en un contexto en particular. Quisiéramos abordar esta entrevista justo en este aspecto. Además, por supuesto, de conocer algunas de las propuestas o proyectos que llevarás a cabo en el museo, que me imagino hay todo un plan de trabajo y todo esto. Vamos a retomar, Genoveva, el proyecto CAP4 que tú has coordinado y que está estrechamente vinculado con la cultura alimentaria. ¿Qué es CAP4? Bueno, Gaby, primero la historia, un poquito les voy a contar esa historia. Después de la filosofía, a la cual por supuesto agradezco muchas cosas, como que empecé una nueva ruta. Yo he vivido en Yucatán por 17 años
Y pues en Yucatán es muy diferente, ¿no? Que aquí en la ciudad o en la propia ciudad de Mérida. Empecé a salir mucho al campo, a comunidades, y en una de estas visitas alguien me invitó a crear un guión para un museo de las abejas meliponas. Esto fue en el 2014. Y por supuesto lo primero que yo hice fue decir, bueno, a ver, ¿quiénes son las abejas meliponas? Claro. Y cómo vamos a hacer este museo interesantísimo. Entonces ahí, Gaby, fue cuando realmente yo me enamoré de las abejas. La primera vez que abrí una caja de abejas meliponas, pues es como entrar en otro universo, ¿no? Porque todo lo sensorial se activa, el olor, el sonido, ver todo ese microuniverso, ese mundo además perfecto de cómo trabajan las abejas, todas para todas, para el bien del bienestar de la colmena, ¿no? Entonces, bueno, de ahí ya me apasionó el tema, seguí investigando muchísimo. Después, pues, conocí a alguien que me enseñó muchísimo sobre las mieles, que justamente me decía, pero ¿por qué solo te enfocas en las meliponas si todas las abejas son importantes? Y realmente sí, lo que pasa es que, bueno, en Yucatán está todo el tema del riesgo de desaparición de las abejas nativas. Entonces, a partir de esa época, ya no se pudo hacer el museo como originalmente se había previsto, que se iba a hacer en Tulum, a la salida de la zona arqueológica. Y yo seguí insistiendo en que ese museo se tenía que hacer de alguna manera. Entonces, pues ya con un camino bastante bien andado y con muchas horas de trabajo, de investigación, en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con Esther Hernández, que desde Culturas Populares, en esa época existía un programa, Gaby, que se llamaba Cultura para la Armonía. No sé si lo recuerdan, pero bueno, desde Cultura para la Armonía logramos trabajar en 4 comunidades, poner 4 meliponarios didácticos e impartir talleres de meliponicultura en cada lugar. Esto porque el principal motivo por el que hicimos esto fue para fortalecer un plan de repoblación de colmenas. Entonces empezamos poniendo 4 colmenas en cada meliponario y posteriormente, pues de cada colmena puedes hacer una división al año o cosechar la miel. Una de las 2 cosas. No puedes hacer las 2 cosas en el mismo año. Y bueno, esto tuvo muchísimo éxito porque muchas personas tomaron los talleres de meliponicultura, empezaron a tener sus colmenas y empezaron a hacer repoblación de abejas nativas. A este plan se le llamó CAP4, supongo, porque son abejas nativas y también abejas meliponas. ¿Cuál es la diferencia? Mencionaste las 2. Bueno, en realidad, sí, Gaby, en realidad las abejas meliponas son abejas nativas y les llamamos abejas nativas a todas las abejas que originalmente habitaban América, ¿no? Las abejas nativas viven principalmente en la franja tropical y subtropical del planeta y porque no resisten mucho las bajas temperaturas. Uh-huh. Y luego ya pues tenemos a
Apis mellifera o la abeja europea, como se le conoce también, o abeja italiana o abeja de la miel. Pero bueno, Apis mellifera fue introducida después de la colonia. Entonces, bueno, esa es la distinción entre las abejas nativas, que tenemos muchísimas especies. En Yucatán hay registradas 17 especies de abejas nativas y pues todas son fundamentales, Gaby. Son los polinizadores principales de prácticamente todos los cultivos comestibles y no comestibles. Pero bueno, los mayas, ¿por qué? Mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿por qué la melipona? ¿Por qué le das esa importancia o como una mayor atención? La respuesta es muy simple. Es la abeja que han cuidado y preservado su crianza, pues por miles de años, los mayas, la cultura maya, y no solo los mayas, en Puebla, en Veracruz, hay muchos lugares donde están presentes, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mayapán se tienen registros de cómo los lugares donde se guardaba la miel, Gaby, ¿Sí? era un lugar sitiado, era como resguardar un tesoro, y ahí se guardaba la miel de melipona, que utilizaban principalmente como una medicina, era la única forma de endulzar los alimentos antes de la caña de azúcar. Pero además tiene muchos usos curativos, la miel, la jalea, los productos que se derivan de lo que las abejas trabajan. Y de eso, bueno, el pueblo maya sabe muchísimo. Por eso en la antigüedad la preservaban y la cuidaban con esta especie de religión, de religiosidad, de mucho cuidado. Por aquella zona, las abejas son toda una industria muy importante que además da trabajo a muchas personas, aunque todo esto está en peligro, ¿verdad, Genoveva? Pues sí está en peligro, Gaby, pero afortunadamente como que sí estamos tomando acción Qué bueno. muchas organizaciones, y hay muchos proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Miel Nativa, que justamente también está enfocado a la preservación de abejas meliponas, y ellos tienen, por ejemplo, un espacio en el centro de la ciudad de Mérida. Se llama así, Miel Nativa, creo que se llama Miel Nativa Cabán, con K, pero originalmente es Miel Nativa. Y en ese espacio, que está en una plaza muy linda que se llama Plaza Carmesí, donde hay una librería, un café, una tienda de diseño y la tienda de las mieles de miel nativa. Y es muy bonito ese lugar, Gaby, porque está dedicado no solo a la venta de mieles, sino también a la divulgación, y, por ejemplo, constantemente hacen catas de miel. Entonces puedes ir a probar miel de Scaptotrigona, miel de melipona y de otras especies de abejas que, bueno, prácticamente siempre son llamadas por sus nombres en maya. Y también apis, miel de apis mellifera, y los distintos tipos de mieles solamente de Yucatán. Pero en realidad la riqueza de las mieles mexicanas es única, porque México es un país megadiverso, Gaby, lo cual significa que pocos países en el planeta tienen la biodiversidad, megadiversidad que tenemos nosotros. Entonces, si se ponen a pensar que de cada región del país, dependiendo del ecosistema, obtenemos una miel distinta,
Por ejemplo, no sé, la miel de mezquite, que es la miel de las flores del desierto, o la miel de mangle, que hasta sabe como un poco saladita, o la miel de aguacate, la miel de Sicilché en Yucatán, la miel mantequilla en Puebla. O sea, es un mundo apasionante, Gaby, En y a la vez Veracruz también. infinito. Veracruz y hasta en el norte del país he encontrado miel oscura, hermosísima. Es como un Sí, tesoro la miel. Querida Genoveva, K4 entonces sí caminó como un proyecto, como museo, sí llegó a establecerse, sí se concretó y después ya viniste a la Ciudad de México. Platícanos de esa transición, por favor. les voy a contar, Gaby. Claro, CAB 4. Bueno, primero un poquito la historia del nombre. CAB eh, en maya significa muchísimas cosas. Significa miel, abeja, colmena, tierra, pueblo, región y mundo. Nada más. Nada más. Entonces, imagínate la importancia del vocablo CAB en maya y pues cómo esa simple palabra toca capas y capas y niveles de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y 4, en realidad le pusimos 4, Gaby, porque un poco haciendo referencia a los 4 rumbos del universo, a los 4 temperamentos, a los 4 humores. En todas las culturas, pues el número 4 es, digo, todos los números, pero el 4 hace referencia como a muchas cosas, sobre todo sagradas, ¿no? Entonces, CAP 4 trabajamos durante 3 años buscando sobre todo el espacio donde físicamente se iba a ubicar el Museo de las Abejas. Toda esta búsqueda, Gaby, y este trayecto fue muy interesante porque pues llegó la pandemia. Originalmente ya nos habían dado un espacio en un centro cultural muy lindo que se llama Cordemex. Cordemex era el lugar donde antiguamente trabajaban el Enequén, y es la colonia donde vivían todos los cordeleros que trabajaban en el Enequén, y pues ahora viven ahí sus descendientes, ¿no? Pero la colonia se sigue llamando Cordemex, y en ese pequeño centro cultural nos prestaron un espacio. Durante la pandemia, por desgracia, ya se suspendió como, pues, este tiempo rarísimo, Gaby, en el que todos nos quedábamos encerrados, no se podía ir a trabajar ahí. Hicimos un huerto muy bonito porque, por supuesto, pues teníamos que dotar de alimento a todas las abejas que iban a vivir ahí. Pero luego, pues todo fue transformándose y al final el criterio de búsqueda, así como dónde voy a encontrar al águila y a la serpiente, llegué a 2 espacios muy especiales, muy diferentes, pero que tienen algo en común, Gaby, y son espacios donde se han hecho huertos. Sí. La semana pasada logramos montar los 2 museos. Uno está en Maní, en Yucatán, y el otro está en Chablecal. Esos 2 museos ya los pueden ir a conocer cuando ustedes quieran. ¡Qué bien! Una excelente Sí. noticia. Con toda esta experiencia que tú has adquirido, con la que tuviste la oportunidad no solamente de aprender, sino de intercambiar conocimientos allá en Mérida y CAP 4. Aquí, ¿cómo es tu llegada en Cali? Tu, el trabajo que harás al frente de esta Casa del Maíz implicará mayor atención, digamos, a la cultura alimentaria,
¿De qué manera? ¿O está más dedicada a la miel? ¿Se podrá concretar el tema del museo para la abeja melipona? ¿Qué viene en el futuro para ti, Genoveva, aquí en Sencali? Nos encantaría saber para luego hacer planes de ir a visitarla. Claro, Gaby. Pues la llegada a Sencali, ¿qué te digo, Gaby? Me siento muy honrada de estar en este lugar por todo lo que significa, no solo a nivel país, sino a nivel planeta. Sí, sí, sí. Entonces, pues un poquito les voy a contar cómo estamos trabajando aquí en Sencali, que gracias a todo el esfuerzo y el trabajo que se hizo desde sus inicios con la doctora Dulce, estamos retomando todo ese trabajo, ese esfuerzo, Gaby. Y ahora la forma en la que un poco se está estructurando es muy simple. Son, digamos, 3 espacios. El primer espacio es el Museo del Maíz, Así es. que es el antiguo Molino del Rey. Está abierto ya, funcionando. Lo pueden visitar todos los días, de martes a domingo, solo está cerrado los lunes. Y pueden venir a visitarlo cuando quieran. Son bienvenidos de 11 a 5, es el horario de atención. Después tenemos el Centro de Cultura Alimentaria, que es donde estamos trabajando en este momento la línea de investigación en torno a la cultura alimentaria desde la cultura, poniendo énfasis en todas las formas y manifestaciones de hacer comida en México. Comida, por supuesto, comida tradicional, pero no se excluyen nuevas vertientes de alimentación, gastronomía y sobre todo ver mucho también, Gaby, aunque este espacio, por supuesto, no es el centro de nutrición, porque bueno, para eso ya hay otros lugares especializados, más en la salud, pero eso no quita que aquí hagamos mucho énfasis en las maneras de cocinar, de presentar los alimentos y sobre todo, pues recordar la historia de cómo nuestras culturas prehispánicas sobreviven a la fecha de una nutrición basada pues en lo que todos conocemos como la triada, ¿no? Maíz, frijol, calabaza y todos sus derivados. Todo lo que se produce en la milpa, alrededor, las hierbas. Por supuesto. Y no solo, por supuesto, el maíz, pero pues los 31 alimentos que México dio al mundo, Gaby, que son pues todos ellos importantes, ¿no? Entonces también ya estamos trabajando en la programación anual. Queremos tener un seminario permanente donde se van a poder venir a tomar talleres, va a haber conferencias, presentaciones de libros. A mí me importa mucho una parte que son las historias de la gente, las historias de los productores, las distintas maneras de hacer milpa, huerto, solar, chinampa y todas las formas de cultivo que han pervivido durante tanto tiempo, cómo preservarlas y cómo retomarlas, Gaby, porque lo que pasa un poco es que en las ciudades, sobre todo, pues mágicamente tenemos alimentos en nuestro plato, pero luego nunca pensamos cómo llegaron hasta ahí toda la riqueza de los alimentos que tenemos. Aquí en el museo específicamente y en el Centro de Cultura Alimentaria
A mí me interesa hacer mucho énfasis en la relación entre la tierra, la fertilidad y la biodiversidad. Es un tema muy, muy profundo. ¿Esto tú qué dices? ¿Cómo llegan los alimentos a nuestra mesa? El camino que recorrieron, las manos por las que pasaron, pero sobre todo, yéndonos tiempo atrás, esa tradición, ese sabor o esas especias que además cada región de México tiene. Hay especias que encuentras, por ejemplo, en Guanajuato, que no encuentras en Oaxaca, o que en Chihuahua se da cierta hierba que le da un sabor a un platillo. Todas estos conocimientos que decimos, qué rica es la comida mexicana, pero de dónde vienen nos da un mayor conocimiento para apreciarlo mucho más, para distinguirlo mucho más y desde luego para que todos estos sabores y estas tradiciones y estas maneras de producir alimentos continúen, que no se pierdan, que se retomen. Es algo que me motiva pues a esta conversación contigo, Genoveva, porque en ese se centra el trabajo de Sencali. Han hecho un trabajo muy bonito, tanto la doctora Dulce María Espinosa, bueno, como ahora con tus manos, este museo, para que siga esta buena idea de mostrarnos a los mexicanos qué tenemos en nuestro plato. No es nada más saborear algo, sino por qué y cómo llegó ahí. Es muy interesante conocer todo esto, Genoveva. Quisiera que nos platicaras qué plataformas, redes podemos dar seguimiento al proyecto que está por comenzar con Sencali en tus manos. Claro, Gaby. Una cosita que quiero añadir Adelante. es, por supuesto, Gaby, importantísimo, fundamental en este proyecto, el solar. El solar es un espacio que está abierto todos los sábados y los domingos y es un lugar en donde la gente puede venir a un mercado agroecológico a hacer su canasta básica y también a degustar muchísimas cosas deliciosas de la cocina mexicana de todos los lugares. Tenemos productores de muchos estados. Por ejemplo, recientemente fue el Día del Tamal, entonces había 36 diferentes productores de tamales. Imagínate la variedad, la diversidad. Sí, Eso sí. era para el Día de la Candelaria. Entonces, los sábados y los domingos, Gaby, por favor, vengan todos, no solo a comer delicioso, se pueden comprar también su comida para llevar. De preferencia, si pueden traer sus platos y taza y tenedor, porque de esa manera también estamos empezando una política de, pues, no basura Muy y bien, Genoveva. no unicel y no esas cosas que no queremos. Y las redes, por ahora, por supuesto, está el Complejo Cultural Los Pinos. Sencali forma parte del Complejo Cultural Los Pinos y también tenemos otra que se llama en Instagram CC Alimentaria, Centro de Cultura Alimentaria, que es como el espacio donde publicamos constantemente lo que pasa específicamente en los 3 espacios de Sencali, Gaby. Perfecto, ya vamos tomando nota. Tienen Instagram, CC Alimentaria, y el muro de Facebook del Complejo Cultural Los Pinos para enterarnos de las actividades de Sencali, ya que se encuentra adentro del Complejo Cultural Los Pinos. Genoveva de la Peña, el tiempo se nos está acabando. ¿Quisieras agregar algo más? Invitar a nuestros radioescuchas. ¿Cuál es el horario de Sencali para ir a conocer este lugar preciado? Claro, Gaby, pues ante todo darte las gracias por esta invitación, por brindarme este tiempo en tu espacio. Y sí, para invitarlos, lo de los horarios es distinto, varía, porque bueno, el museo es, como les dije, los martes a domingo,
Muy bien. de 11 a 5. El solar es los sábados y domingos desde temprano hasta las 5 también, 5:30 de la tarde. Y el Centro de Cultura Alimentaria está abierto también de martes a domingo, pero estamos ahorita trabajando todavía en la planeación de todos los eventos y todo lo que va a tener lugar aquí dentro del Centro de Cultura Alimentaria, Gaby. También, por supuesto, invitar a todas las personas que quieran venir a compartir sus saberes, venir a compartir todo lo que quieran que tenga que ver con la cultura alimentaria de México. Así Y con es. la riqueza gastronómica de la que somos tan afortunados de gozar en este país. Claro que sí, qué delicia. A todos nos encanta la comida mexicana. Así que fuera de esto, vámonos más profundamente y visitemos en Cali. Gracias, Genoveva de la Peña, por tu tiempo, por tu pasión, por tus palabras en este programa, en este espacio, Contacto Sonoro Los Pinos. Gracias por tu tiempo y tu sabiduría. Gracias a ti, Gaby. Nuestra querida Sayuri ya está lista para llevarnos a conocer un poco más sobre el agua de las verdes matas, el pulque y los diversos productos que son elaborados con él. Mitos cuentan que fue regalado por el Tlacuache. Leyendas románticas indican que se debe a Mayahuel, diosa amada de Quetzalcóatl. Otros cuentan que Papantzin, un noble tolteca, fue quien lo descubrió. Hoy los invitamos a disfrutar de un pulque sonoro con Pulquería Sol de Lluvia, un pedacito de pan tlaxcaltecatl de productos artesanales Oli, o bien para estos calores, un cremoso helado de helados de pulque Dos Conejos. Iniciativas que nos trajo el Festival del Pulque en Sencali. Y dice Santa Teresa que se ha curado pero de fresa. Y dice Santa Teresa que se ha curado pero de fresa. Nosotros empezamos a trabajar en 2016 con un proyecto que se llamaba Pulcation Tour. En nuestra visión queríamos justo que la gente consumiera más pulque y empezamos haciendo recorridos a ranchos pulqueros, invitábamos a gente, iban, se conocían todos los procesos, después empezamos a hacer los curados, empezamos a venderlos en la pandemia a domicilio. Posteriormente pues ya se dio la oportunidad de tener la pulquería. Manejamos curados con jengibre, con cardamomo, con hierbas, que son como un poco diferentes a los que puedes encontrar en las pulquerías tradicionales. El hinojo es una hierba, pues una planta medicinal que se utiliza para lo que son cólicos menstruales, retorcijones, todas las cosas que puedes padecer del estómago. Con un té de hinojo te arreglan. Entonces, pues el pulque también sabemos que naturalmente ayuda a la flora intestinal y pues con el hinojo ya hace doble trabajo junto. El pulque tratamos de endulzarlo siempre con aguamiel, el propio jugo del maguey. Y también tenemos ahorita de arándano con cardamomo. El cardamomo es una especia de la India. Igual tratamos que todos los curados tengan como algún beneficio extra al que te da el pulque. Por ejemplo, el cardamomo lo que te ayuda es con la circulación. Entonces, el pulque también es bueno para la circulación, por eso se le dice que el pulque es chamaquero. Se dice que a los hombres les da más erecciones, pues, y las erecciones, pues, ¿cómo funcionan? A través de la circulación sanguínea, y es por eso que el pulque tiene ese efecto. La pulquería es un espacio que además de ofrecerles pulque, tratamos de ofrecerles una cartelera cultural y de musical, o sea, como que un poco de todo para que puedan ir a disfrutar un pulque y algún ambiente bueno. Presentaciones de libros, vamos a tener talleres, damos talleres de artesanías, se dan los talleres una vez al mes, ya sea de Ojo de Dios o de mandala, y además pues del pulque tenemos oferta gastronómica como son tlayudas, burritos, sopes, como los botana tradicional que se puede llevar con el pulque. Nosotros estamos aquí como Pulquería Sol de Lluvia, nos pueden encontrar en la calle Nezahualcóyotl, número 75, Colonia Centro. Estamos una cuadra atrás del Metro Isabel.
mayonesa, queso y nuez. Ahí está bien rico, muy sabroso. ¿Este de qué Este es de mandarina. Este es un poco más fresco. Pues hacemos helado de pulque, no tiene saborizantes ni conservadores, es todo hecho de forma natural y artesanal. Y pues hoy estamos aquí acompañando en el día del pulque con helado de beso de novia y helado de mandarina. Esto inició por amor al pulque, ¿no? A mí me gusta un buen el pulque y así, y ya estaba trabajando con el pulque, organizando eventos y así, pero quería trabajar de una forma más directa con el pulque y empezamos a hacer pruebas para hacer helado hasta llegar a una fórmula que nos gustó, que era como la que estaba más equilibrada, y sobre eso empezamos a replicar en diferentes sabores. Y pues bueno, también nace por la idea de acercar a las personas al pulque, ¿no? Hay muchas personas que han tenido una mala primera experiencia con el pulque, y lo que nos han dicho es de que tiene sabor muy fuerte y la textura. Entonces pues ya por medio del helado, al hacer, pues bueno, la textura del helado, se pierde la textura del pulque, ¿no? Y del sabor, pues como hacemos helado de sabores, pues el sabor del pulque se va diluyendo un poco con la base del helado y el sabor. Hacemos sabores de apio, vino tinto, mango maracuyá, mazapán. Tenemos sabores de temporada como de tuna roja, que es en agosto, capulín, que es en abril, cempasúchil en noviembre. Entonces pues vamos jugando ahí con los sabores que son de temporada, pues para que, como todo lo que hacemos es natural, pues no hay mejor fruta que la de temporada, ¿no? Al hacer el proceso del helado, se baja la temperatura a menos 20 grados. Entonces se detiene la fermentación, pero se detiene en el momento que se empieza a hacer, ¿no? Entonces conserva el sabor, conserva las propiedades del pulque, pues, lo que también lo hace pues benéfico para el cuerpo, ¿no? Pues la idea es en algún momento hacer eso, ¿no? Que en las mesas de las familias, en lugar de que haya una Coca-Cola, haya una jarra de pulque, ¿no? Porque aparte pues de todas las propiedades de pulque y las propiedades de la fruta, pues es un superalimento. Nos pueden checar también en redes sociales, estamos como helados de pulque 2 conejo en Facebook y en Instagram en @helados 2 conejo. Nos pueden checar ahí los sabores y todo, y pues sí, pasen a visitar y en general consuman pulque, consuman lo nuestro, porque pues eso es a lo que realmente lo que queremos llegar, ¿no? Que pues, consumir lo nuestro y que pues no se pierda en el olvido. Señora de Guadalupe, yo quiero pulque, yo quiero pulque. En Sencali se apoya a todos los productores, ¿no? Eso es lo bueno, que este mercado es a través de productores y se evitan como los intermediarios, son directamente beneficiados los productores. Este mercado, pues la idea también es que podamos alimentarnos mejor. El diablo se ha emborrachado con un curado, con un curado. El diablo se ha emborrachado con un curado. Y de tanto que ha bebido no halló el infierno, quedó perdido. Y de tanto que ha bebido no halló el infierno, quedó perdido. Para Contacto Sonoro Los Pinos, Sayuri Sánchez. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico, contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 5512 33 29 15. Atentos ahora, que vamos con nuestras recomendaciones para el fin de semana. Cartelera. El taller Meditatio Sonus es una experiencia en la que el arte sonoro y la meditación colectiva coinciden para generar un estado de conciencia y de unidad. La cita es a las 11 horas en la hondada del Complejo Cultural Los Pinos.
Es importante comentar que solamente se darán 11 minutos de tolerancia para iniciar en punto de las 11:11 y respetar la dinámica del grupo formado. En el escenario del Museo Sencali, los sábados de 11:30 a 12:30, te invitamos al taller de jarana. Y al terminar, los músicos acompañan al taller de zapateado jarocho hasta las 2 de la tarde, para rematar con la celebración de un fandango. Y si no puedes asistir el sábado, la misma actividad se llevará a cabo el domingo, a la misma hora, frente al Salón Tlacuaches, de la ex fábrica de pólvora. En el Museo Sencali o Casa del Maíz encontrarás 8 salas de exposición que tienen como eje central al maíz. Cada una tiene una temática diferente, desde su domesticación y diversidad hasta el arte. Conocerás también en qué consiste la milpa y otros sistemas de cultivo mesoamericanos, la nixtamalización y el valor que tiene el maíz en la cocina y en el mundo. Continúa también abierta al público la exposición David Alfaro Siqueiros, la construcción de lo público. En la muestra, que se encuentra en la Sala Miguel de la Madrid, se podrá observar pintura de caballete, bocetos y 80 piezas documentales entre fotografías y otros materiales, que son una muestra de los procedimientos constructivos, el estudio y el uso de la geometría que desarrolló el muralista para crear espacios pictóricos, cinéticos y dinámicos con relación a su visión de transformación social mediante la función pública del arte. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de la cartelera. Consulta también en el Facebook del Complejo Cultural Los Pinos. Facebook, lospinos.cultura. Hasta aquí, Contacto Sonoro Los Pinos. Esperamos que lo hayan disfrutado y les invitamos a volver a encontrarnos aquí la próxima semana. ¿No les parece que el tiempo corre rapidísimo cuando estamos en Contacto Sonoro? Pues ni hablar. Así es. Así que la invitación queda para que nos encontremos en el próximo de la serie, la próxima semana. Hasta entonces. Más allá de fronteras y tiempos. Más allá de fronteras y tiempos. Cita con el arte. El arte nos atrae solamente cuando revela en nosotros secretos. Jean-Luc Godard, cineasta. Comunícate con nosotros. Facebook, Contacto Sonoro Los Pinos. Correo electrónico, contactosonoro@gmail.com. O con un mensaje de texto o voz a través de WhatsApp 55 12 33 29 15. Aromas, ecos, sensaciones, destellos. Contacto Sonoro Los Pinos. Cultura y más. Con tu compañía hicimos un recorrido por Los Pinos. Sergio Bustos, Gabriela Sosa, Pilar Muñoz, Sayuri Sánchez, Antonio Fernández, Matt Lavalle y Lourdes Mugenburg. Esta es una coproducción del Complejo Cultural Los Pinos y Radio Educación.